Hola, bueno, ¿cómo están? Aquí vamos a generar un breve video con los temas que quedaron pendientes del encuentro de ayer, ¿sí? Ayer, además de todo lo que estuvimos compartiendo, queríamos compartirles tres cuestiones claves. Una referida a algunas reflexiones sobre las oportunidades que se nos van a ir presentando a lo largo del cursado de la carrera y la importancia por ahí de comenzar a percibir y a estar atento a estas oportunidades y aprovecharlas. Conocerlas en primer lugar, saber que existen y aprovecharlas. Lo segundo tiene que ver con algunas pistas y sugerencias sobre cómo enfrentarse a la lectura y algunas estrategias de comprensión lectora, sobre todo vinculadas a los textos expositivos, que son los tipos de textos como más habituales a los cuales ustedes se van a enfrentar en las lecturas académicas que tengan que hacer de ahora en más. Y la tercera cuestión era compartirles algunas indicaciones acerca de dónde ir a buscar ayuda de ahora en más cuando termine este curso de ingreso y nosotras ya no estemos todo el tiempo detrás de la compu para atender a sus solicitudes. Entonces, orientarlos y decirles, bueno, ante una dificultad de este tipo, ¿dónde tienen que ir a buscar ayuda? Ante una dificultad de este otro tipo, ¿dónde? ¿Sí? Y saber cuáles son esos posibles canales de comunicación. Comenzamos entonces con este primer tema, que es el referido a las oportunidades. Queríamos compartirle en primer lugar esta frase de Disraeli que nos parecía que resume el mensaje o la idea que queríamos transmitirles, que muchas veces el secreto del éxito está en prepararse, en estar en condiciones de poder aprovechar las oportunidades cuando esas oportunidades se presentan. ¿Y esto qué significa? Que para eso tendríamos que haber recorrido, transitado un camino y que en ese camino haber ido preparándonos para cuando una oportunidad se presente estar en condiciones de hacerle frente, ¿sí? De decir, bueno, la tomo, porque siempre cuando se nos presentan oportunidades hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir y muchas veces no estamos en condiciones de cumplir esos requisitos, entonces la oportunidad se nos va. Bien, veamos en particular, en esta ocasión lo que queríamos compartirles eran estas becas, un programa de becas del Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Que se llaman las becas Manuel Belgrano. Les vamos a dejar el enlace debajo de este video como para que ustedes puedan acceder desde allí. Fíjense que las inscripciones son desde el 12 de febrero hasta el 30 de abril. Y, como les decíamos, es un programa de beca para un grupo de carreras, no para todas las carreras, que son consideradas prioritarias por el gobierno nacional. En este caso, de las carreras que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, las dos carreras que se han considerado prioritarias son la licenciatura en Biología y Geología. Pero si ustedes descargan este listado de carreras alcanzadas, van a ver que hay dentro de la Universidad Nacional de Tucumán muchas otras carreras. Así que si ustedes por ahí están entre esta carrera y otra de otra facultad y ven que la carrera que se ofrece en la otra facultad entra dentro de este listado y les interesa postularse, bueno, eso, cada uno va a ir viendo estratégicamente qué es lo que le conviene, ¿sí? Haciendo clic acá en este botón de convocatorias van a acceder a todos los requisitos y haciendo clic en este botón de preguntas frecuentes a un montón de preguntas que seguramente ya se han ido formulando y aquí tienen la respuesta, ¿sí? Para poder solicitar esta beca se supone que la persona que la solicite tiene que, su grupo familiar tiene que tener un ingreso mínimo. Ahí se explicita cuál es ese ingreso mínimo que tienen que cumplir, esa es una de las primeras condiciones, y a su vez tienen que ser ingresantes o ser alumnos activos en el cursado de una carrera. Todo eso está explicado y aquí sí queremos avisarles que nosotros no gestionamos estas becas
ni tampoco podemos orientarlos en muchas de las dudas que puedan surgir en cómo me presento ante esta convocatoria, ¿sí? De hecho, ahí en el sitio web hay un mail al que ustedes, si tienen alguna duda o alguna inquietud o alguna dificultad, deben dirigir sus consultas. Lo único que nosotros hacemos es compartirles la información que nos ha llegado y que creemos que es valiosa que ustedes consideren y tengan en cuenta. Bien, nosotros no somos responsables de gestionar esta beca, no tenemos conocimiento de cómo se procede para hacer la presentación. Si tienen alguna duda y si surge una duda, allí en el mismo sitio web hay un mail de contacto para que ustedes planteen allí las inquietudes. Bien, esta es una de las becas del año 2021 de la cual tenemos conocimiento. Si tenemos conocimiento de otras, seguramente les haremos saber, ¿sí? Fíjense que vence el 30 de abril, fecha en la que se supone que ustedes ya van a contar con la constancia de que están inscritos en la facultad, documentación que seguramente se les solicita que presenten, ¿bien? Bien, y otra de las oportunidades de las cuales queríamos compartirles es esta, que seguramente es una oportunidad que no la van a poder tomar ahora como ingresantes, pero que sí que es importante que la consideren a futuro. No sé si identifican y reconocen cuál es ese lugar en el que ha sido tomada la foto. Es un lugar y un espacio geográfico característico para aquellos chicos que estudian geología o que les interese por ahí la geología, seguramente rápido lo van a reconocer y lo van a identificar. Para quienes no, esa foto fue tomada en el Cañón del Colorado, ¿sí? En Estados Unidos. Y allí está el profesor Lencina, que es profe de la carrera de geología, que seguramente si no han tenido contacto, seguramente pronto van a tener contacto. Y él es el que coordina aquí en la Universidad Nacional de Tucumán. Tenemos el orgullo de que sea profe de nuestra facultad, ¿sí? Pero es un programa que alcanza a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán y es un programa de intercambio, ¿sí? Con una universidad de Estados Unidos, en donde todos los años vienen chicos de Estados Unidos a la Argentina, a la Universidad Nacional de Tucumán específicamente, y chicos de la Universidad Nacional de Tucumán que se postulan para hacer este intercambio, viajan allá a Estados Unidos a participar de este intercambio. En esta ocasión creo que habían viajado 5 chicos de la Facu y están compartiendo el curso que se dio allí. Y en este caso fue un viaje de campo al Cañón del Colorado, en donde acá hay un profe de allá de la Universidad de Estados Unidos y el profe Lencina desde aquí, desde Argentina. Para este programa, aspirar a este programa de intercambio, es importante manejar de manera fluida el idioma inglés, porque las clases se reciben en inglés. Lo mismo se les exige a los chicos de Estados Unidos, que manejen de manera fluida el castellano. Para eso tienen que rendir algunos exámenes internacionales que acrediten y validen ese nivel de idioma. Y por eso se los decimos hoy. Si ustedes quieren o piensan en un futuro aspirar a este tipo de intercambios, tienen que empezar a considerar el aprendizaje de un segundo idioma, inglés, alemán, italiano, ¿sí? Para que en el momento en que se presenten este tipo de convocatorias, ustedes se encuentren en condiciones de poder presentarse, ¿bien? Y aquí, bueno, algunos memes como para ilustrar esto. Seguramente les ha pasado a lo largo de su vida que se les presentan oportunidades y muchas veces no están en condiciones de presentarse o cumplir con los requisitos que esas oportunidades les exigen o les están pidiendo, y entonces nos frustramos y nos arrepentimos, ¿sí?
porque perdimos esa oportunidad o no le prestamos atención a los plazos en que tenía que presentar la documentación, ¿sí? O dijimos, ay, no, me parece que esto es demasiado para mí, entonces lo dejo pasar, y después vemos que hay otra persona que estaba más o menos en las mismas condiciones que yo y que pudo obtener esa beca o esa posibilidad de intercambio, y entonces nos quedamos llorando. La invitación es decir que sí, aceptar, emprender, iniciar, ¿sí? Y no quedarnos pensando en que vamos a esperar otra oportunidad, porque muchas veces las otras oportunidades que esperamos no siempre llegan, ¿sí? Así que bueno, este es el primer mensaje que queríamos compartirles. Y ahora a hacer referencia a el segundo tema que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con trabajar sobre algunas orientaciones y pistas en relación a la comprensión de textos y en particular a un texto que tiene que ver con los textos de tipo expositivos. Para ello vamos a tomar como disparadora la actividad que tenían que hacer en vida universitaria, ¿sí? En donde se les pedía que siguiesen 2 cuentas en redes sociales y que después compartieran y redactaran un escrito de no más de 300 palabras en donde integraran información de esas 2 cuentas, ¿sí? Y esa redacción que se les solicitaba que hicieran debía responder a una pregunta. Y esa pregunta era, ¿qué aprendiste en relación a tu área de interés? ¿Sí? Y que a su vez incluyeran citas textuales. Y tenían que a su vez responder a 2 preguntas. Estas últimas 2 preguntas las respondieron, les diré, el 50% de ustedes. Y a su vez, muy poquitas personas dieron respuesta a ¿qué aprendiste? ¿Sí? Nunca se les pedía o se les preguntaba cuál era el contenido que publican cada una de esas 2 redes sociales, sino que se les preguntaba y pretendíamos que nos contaran qué habían aprendido en relación a sus áreas de interés que no conocían hasta hoy, ¿sí? Entonces, fíjense que son 2 preguntas muy diferentes y que implican a su vez 2 respuestas muy diferentes. Esta era una actividad en vida universitaria, se calificó en general como aprobados a todos, se les puso puntuación más alta o más baja en función de si efectivamente han respondido o no a la pregunta que les habíamos generado, pero en un parcial, si el docente les pregunta qué aprendieron en relación a sus áreas de interés y ustedes le responden el contenido que se publica en esa red social, el docente les va a poner no responde a la consigna, desaprobado, ¿sí? Entonces siempre es muy importante atender explícitamente a aquello que me están pidiendo, ¿sí? Y responder exactamente eso que me están pidiendo y no lo que yo creo, me parece, supongo, ¿sí? Entonces, vamos ahí. A lo largo de los próximos meses, ustedes van a empezar a enfrentarse a diferentes tipos de textos expositivos, la mayoría de ellos. ¿Cuáles son los rasgos o las características que tienen estos textos expositivos? Que en general se van a caracterizar por realizar o presentar descripciones, por presentar seriaciones, ¿sí? Seguramente van a tener alguna organización de tipo causal para presentar explicaciones. Cuando quieran explicar algo, seguramente lo van a hacer a partir de una organización causal. Ya vamos a ver qué significa esto. O a partir de una lógica que se entiende como problema-solución. Bien, presento un problema y planteo la solución a ese problema. Y otra estrategia discursiva que se utiliza mucho en los textos expositivos tiene que ver con las comparaciones. Comparo 2 situaciones y describo o presento los rasgos que caracterizan a una situación y los rasgos que caracterizan a otra situación. Estas estrategias discursivas, la descripción, la seriación, la organización causal, la lógica, problema-solución y la comparación, son propias de los textos expositivos, ¿sí? Así que bueno, ahora la idea es que tomen nota de estas
rasgos. Yo ahora voy a empezar a explicarlos a uno por uno. La idea es que ustedes agarren un cuaderno, lo que tengan a mano, y comiencen a tomar apuntes, ¿sí? Y cuando le hablamos de tomar apuntes, no estamos haciendo referencia a esto, sino a que agarren un lápiz, un cuaderno y empiecen a escribir en ese cuaderno las ideas que nosotros vayamos compartiendo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los rasgos de una descripción? Una descripción en general lo que hace es decirnos cómo es algo, ¿sí? Entonces, la palabrita que siempre va a ser clave en una descripción o el marcador textual, la palabra que siempre va a aparecer en un texto cuando me está describiendo algo, es la palabra es, ¿sí? Me va a describir una persona, un objeto, un fenómeno, un proceso, ¿sí? También puede que utilicen la estrategia de clasificación, es decir, este objeto que yo quiero describir pertenece a un determinado grupo, a una determinada familia. Esto va a ser muy característico en biología, por ejemplo, o en geología, cuando empiecen a trabajar con clasificaciones. Esta roca pertenece a este grupo que tiene determinadas características, ¿sí? Entonces hay una estrategia muy utilizada, seguramente va a ser la de la clasificación. Y es importante que ustedes entiendan la lógica de esa clasificación para poder ubicar ese elemento, ese objeto que se está describiendo. En esa descripción también, por ejemplo, vamos a llevarlo a un plano como más concreto y práctico para que lo entiendan. Yo estoy hablando de, quiero describir el mueble, la mesa, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a decir que la mesa es un mueble. Ahí estoy clasificándolo, poniendo en una categoría determinada. Pero no es cualquier mueble. Entonces tengo que empezar a dar algunas características o cualidades propias y específicas de la mesa para poder distinguirla de otros muebles, como pueden ser una silla, un banco, un aparador, una repisa, ¿sí? Entonces puedo decir que esa mesa tiene rasgos particulares, como son que es una superficie plana sobre la cual se apoyan, que sirve para apoyar cosas, por ejemplo, que puede tener 2 o 3 patas, 4 patas, ¿sí? Dependiendo de las características de esa mesa. También puedo apelar, por ejemplo, a su historia, dependiendo del objeto que quiera describir. Puedo utilizar estrategias de comparación para diferenciarlo de otro mueble, ¿sí? Y en muchas ocasiones nos vamos a enfrentar con textos en donde se encadenan definiciones y descripciones. Se describe un objeto para dar pie a describir un segundo objeto dependiente o relacionado con el primero, ¿sí? Por ejemplo, esta sería como la lógica, como para que ustedes entiendan cómo suele presentarse este tipo de descripciones. Hay un objeto, se presentan a lo mejor cuáles son las partes de ese objeto y para cada una de esas partes o de esos rasgos del objeto, una serie de cualidades que lo caracterizan, ¿sí? Entonces, en su esquema mental, que ustedes tengan registrado este esqueleto, que va a ser común a todas las descripciones, es como valioso e importante. Ustedes empiezan a leer un texto y dicen, acá hay una descripción. Tengo que saber cuál es el objeto que está queriendo describir y después saber que me van a presentar rasgos o lo van a partir en diferentes partes y para cada una de esas partes me van a dar rasgos o cualidades, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo concreto en uno de los textos que ustedes tenían que trabajar para biología sobre el tema del agua, ¿bien? Entonces, empieza el texto diciendo que el agua, el líquido más común en este planeta, se puede separar en iones, ¿sí? Fíjense que acá nunca dice, el agua es el líquido más común en este planeta. Pero esa coma que está después del agua me está reemplazando a ese verbo es, ¿sí? Entonces, muchas veces no me va a decir tal cosa es, como en este caso no me dice el agua es, pero esa coma reemplaza la palabrita es, ¿bien? Entonces, el agua,
una aposición, ¿sí? El líquido más común en este planeta, y ahí empieza a describirme químicamente cómo es el agua. Podría usar otra caracterización y otra descripción. En este caso me la va a describir químicamente. ¿Bien? También me dice, me presenta otro rasgo o otro modo de describir el agua. Y me dice que el agua es una solución que contiene iones, ¿sí? A su vez que tiene una escala de pH determinada, ¿sí? Y que los buffers son los que ciertos elementos o rasgos que mantienen este estrecho intervalo de pH y que le dan al agua ese rasgo y esa característica particular. ¿Bien? Otra lógica, como les decía, o estrategia discursiva que van a encontrar dentro de los textos expositivos, tienen que ver con las seriaciones o colecciones. ¿Qué significa esto? Que muchas veces vamos a encontrarnos con textos en donde nos van a presentar un hecho o un suceso en una secuencia temporal. Por ejemplo, nos dicen en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o determinado proceso histórico se dio en 3 etapas. En la primera etapa, en la segunda etapa y en la tercera etapa, ¿sí? Entonces ahí las pistas que ustedes van a tener en el texto para identificar que la estrategia que usó ese escritor es la de la seriación, van a ser estas palabritas mágicas, ¿sí? En primer lugar, en segundo lugar, o por una parte, por otra parte, ¿sí? Muchas veces también este tipo de estrategia discursiva va a estar vinculada con las causas-consecuencias o con la lógica problema-solución, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero básicamente la secuencia causal va a ser esta que les muestro acá abajo, ¿bien? Esta va a presentar un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, ¿sí? Como mínimo siempre va a haber 2. Y de ahí en más puede aumentar el número en función de la cantidad de lo que necesite explicarse en esa secuencia, ¿bien? Como ejemplo, les traemos un texto de arqueología que también tenían que leer para esta semana, en donde se describe el proceso de hominización, ¿sí? Cómo se fue dando. Y entonces ahí está muy claro que abarca 3 etapas sucesivas, una primera etapa que va de tal año a tal año, una segunda etapa y una tercera etapa. Entonces ya mi cerebro, mis esquemas cognitivos se organizan para saber que voy a tener que considerar 3 etapas, que cada una de esas etapas abarca un tiempo determinado y que a su vez que cada una de esas etapas es diferente a las anteriores y que tiene rasgos que la caracterizan y la distinguen de las anteriores, ¿sí? La tercera de las estrategias discursivas que suelen usar quienes escriben y diseñan textos expositivos es la organización causal. ¿Qué significa esto? Que siempre en el texto me van a presentar información en donde me van a mostrar cuáles han sido los orígenes o lo que se entiende como los antecedentes o las causas de un determinado hecho que sería el efecto o la consecuencia, o lo que se conoce en lengua como el consecuente o los consecuentes, ¿sí? ¿Cuáles serían las pistas que voy a tener en el texto para darme cuenta de que es ese tipo de texto en particular? Las pistas serían, por ejemplo, por esta razón, la causa fundamental o la explicación, las consecuencias, ¿sí? De este modo, ¿sí? Esas son pistas que siempre van a aparecer en el texto y que cuando yo las lea tengo que decir, acá hay una organización causal en este texto. Hay una consecuencia y tiene que haber un origen o un antecedente que ha derivado en esa consecuencia. Entonces yo tendré que buscar e identificar y reconocer la consecuencia de la causa, ¿sí? La lógica o el esquemita de ese texto siempre va a estar dado por una causa y un efecto. Pero muchas veces los escritores a veces presentan primero la causa y el efecto y en otros casos hablan primero del efecto y después dicen y este efecto puede ser originado o ha sido originado por determinadas causas, ¿sí? En el texto puede que aparezca primero la causa y después los efectos o al revés.
primero se presenta el efecto y después las causas. ¿Bien? También puede que utilicen otras lógicas. Por ejemplo, que sea un texto en donde se van encadenando causas-efectos. Causas-efectos, otra causa y otro efecto. O que este efecto a su vez sea una causa para un segundo efecto, que a su vez se transforma en causa de un nuevo efecto. ¿Bien? O puede que haya una causa y que esa causa haya sido originada por múltiples variables o dimensiones que actúan como efecto de, o varias causas que originan una determinada consecuencia o un determinado efecto. ¿Bien? Todas estas posibles lógicas y tal vez algunas otras seguramente las van a empezar a encontrar en los textos. Vamos a ver un ejemplo de organización causal también en este texto del agua que ustedes tenían que leer los chicos de biología, ¿sí? En donde habla de la polaridad de la molécula del agua y las consecuencias. Fíjense que acá ya me está dando una pista de las consecuencias de la polaridad de las moléculas del agua. ¿Bien? Entonces, fíjense acá las palabras mágicas que aparecen y que yo tengo que prestarles atención. Debido a, ¿bien? En consecuencia, además. Entonces, esas tres palabras claves ya me están dando las pistas para saber en qué parte del texto voy a encontrar las causas y en qué parte del texto voy a encontrar las consecuencias, ¿sí? Debido a la fuerte atracción que ejerce el núcleo, serían las causas, ¿bien? Y en consecuencia sería el efecto, lo que generan estas causas que están descritas más arriba, ¿bien? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Por ahí yo sé que es difícil, ustedes van a decir esto, ay, pero esto lo deberíamos haber visto en clase de lengua. Seguramente a muchos de ustedes ya se los explicaron, ¿sí? Pero si no se los explicaron, sería bueno que aprovechen esta oportunidad y vayan así captando y tratando de entender estas pistas que les damos. Fíjense otra palabrita mágica que seguramente puede aparecer, que también denota consecuencias. Entonces, así, de este modo, ¿sí? Son todos señales de que me va a anticipar una consecuencia. Como resultado, ¿bien? Por esa causa, fíjense, todas esas expresiones son anticipatorias o señales de una relación causal, ¿bien? Una estrategia discursiva que en algún punto puede estar vinculada a la organización, a la lógica causal, ¿sí? Es la de problema-solución. También tiene una estructura causal organizada, ¿bien? Pero acá siempre va a estar apuntando a una dificultad, a un problema y a las posibles soluciones de ese problema, ¿bien? Recién hablábamos de causa y efectos. No todas las causas y los efectos son problemas y soluciones. Este en particular es una lógica causal, pero vinculada a una situación en donde se presenten problemas y soluciones. ¿Bien? Esto es como está muy presente, sobre todo en los artículos académicos, en donde uno siempre va a presentar una posible hipótesis, ¿sí? Que se me genera o se presenta como el problema. Voy a realizar un determinado experimento, voy a analizar una serie de datos que me van a llevar a una serie de resultados, a partir de lo cual voy a proponer una solución. Esta es una lógica que siempre va a estar presente en la mayoría de los artículos, de los papers, de los artículos académicos, ¿sí? Hay un problema que tiene que resolverse y como consecuencia de ese problema que tiene que resolverse, se investiga, se analiza, se identifican y se presentan posibles soluciones. ¿Bien? Y la lógica es similar a la que estuvimos viendo recién. Va a haber un problema y una solución. Puede que haya un problema y múltiples soluciones o alternativas de solución, o puede que haya diversos problemas ante los cuales se propone una determinada solución. ¿Bien? Y la última de las estrategias discursivas de las que estábamos hablando y de las que siempre se van a presentar en los textos expositivos es la estrategia discursiva de la comparación. En un texto comparativo siempre se van a confrontar o se van a poner en relación dos entidades o dos fenómenos, dos hechos, dos objetos, ¿sí?
Y para esos dos objetos que yo quiero comparar, esos dos fenómenos, esos dos sucesos, esos dos hechos, siempre voy a trabajar comparando a partir de semejanzas, de rasgos que son comunes a ambos y de diferencias. Y aquí lo clave son los parámetros, las dimensiones o las variables sobre las que voy a establecer esas comparaciones. Acá presentamos un ejemplo muy simple, pero tratemos de hacer el esfuerzo cognitivo de llevarlo después a otros textos más complejos. Por ejemplo, acá va a estar hablando de los seres vivos. Y dice que estos seres vivos pueden llegar a tener diferencias. Y define el autor las dimensiones o los parámetros de comparación. Esos parámetros de comparación con los cuales va a comparar a los diferentes seres vivos son las formas de alimentación y la reproducción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en función de diferentes formas de alimentación, pueden ser autótrofos o heterótrofos. O, en función de su reproducción, pueden ser sexual o asexual, ¿bien? Y a su vez, estos seres vivos comparten o tienen en común algunas cuestiones que son equivalentes, similares, semejantes. Entonces, por eso siempre en una comparación se trabaja a partir de diferencias y semejanzas. Puede que en algunos casos no haya ninguna semejanza y trabajamos solo con las diferencias, ¿sí? Pero las dos dimensiones deberíamos considerarlas cuando uno trabaja comparativamente. Acá, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del texto de biología. Acá la comparación se establece entre las ciertas moléculas polares, ¿sí? Algunas de estas moléculas serían las hidrofílicas, mientras que existirían otro grupo de moléculas que serían las hidrofóbicas, ¿sí? Hay un error allí de tipeo. Entonces, lo que hace el autor es describir y comparar estos dos grupos de moléculas y ofrece una serie de rasgos para cada una de ellas. Otro texto que también tenían que trabajar los chicos de Arqueo, es también vinculado con el proceso de hominización. Ahí el autor empieza a ofrecer y a presentar una serie de características, de rasgos que nos distinguen de nuestros parientes evolutivos. Y entonces ahí dice, en primer lugar, hay una serie de rasgos físicos y describe cuáles son esos rasgos físicos. Y en segundo lugar, una serie de rasgos conductuales. Y entonces empieza a categorizar y a agrupar esos rasgos conductuales principalmente en función de dos dimensiones. Por un lado, lo que tiene que ver con cómo interactuamos socialmente las personas y cómo lo hacen nuestros antepasados homínidos, y el comportamiento relacionado con la subsistencia, ¿sí? Estas serían las dos dimensiones con las cuales el humano y los antepasados se diferencian, y la otra de las dimensiones, una es la interacción social y el otro la subsistencia. Entonces, cuando yo logro reconocer esta estructura, puedo organizar mentalmente mucho más rápido la información que voy a encontrar, recuerdo la estructura y después la voy rellenando con la información específica que necesite rellenarla, ¿sí? Bien, y ahora como para terminar esta exposición, queríamos compartirle algunas pistas acerca de dónde ir a buscar ayuda después de este curso de ingreso. El primer lugar al que ustedes siempre van a tener que referirse, ¿sí? y llegar, o a quién consultar en primer lugar, van a ser a los equipos de cátedras. Acuérdense que les dijimos que las cátedras siempre van a estar conformadas por grupos de docentes. Siempre hay un jefe, un docente que está a cargo de esa cátedra, que en general es el profe que les va a dar los teóricos, ¿sí? Después, debajo de ese jefe, va a haber otros docentes que son los jefes de trabajos prácticos, los ayudantes, ¿sí? En algunos casos puede haber ayudantes estudiantiles, y en muchas cátedras hay también equipos de recursos humanos, que son chicos que están cursando la materia, que no han rendido ayudantías, pero que son, como en la reserva, voluntarios, ¿sí? Algo similar, forman parte del equipo de recursos humanos. Entonces,
la primera sugerencia, ¿dónde ir a buscar ayuda? Si las cátedras tienen este equipo de recursos humanos o ayudantes estudiantiles, comiencen a pedir ayuda por ahí, ¿sí? Que es el grupo de gente con los cuales ustedes se van a sentir como más cerca, más próximos. Y si no, directamente a los profes de las cátedras, los profes que estén a cargo de sus comisiones o a los jefes de cátedra. Bien. Otro espacio al que ustedes también van a poder pedir ayuda y orientación son los chicos del centro de estudiantes. Ya Conrado estuvo con ustedes, les compartió y les dijo, me mandan un mensaje por el Instagram y nosotros vamos a estar ahí orientándoles y ayudándoles, ¿sí? Otro espacio al que también van a poder recurrir es el de la Secretaría Académica de la facultad. Allí la profe Alejandra Corsat y la profesora Daniela Miotti los van a poder orientar en todo lo vinculado a cómo me inscribo, dónde me inscribo, no me pude inscribir a una materia y se me pasó el plazo. Bueno, todas esas cuestiones más de tipo administrativas las pueden orientar desde la Secretaría Académica de la facultad. Todo lo que tenga que ver con el cursado de las diferentes materias en los procesos administrativos, dificultades que empiecen a tener y que no puedan resolverlos sus profes responsables de las cátedras, ¿sí? Y después hay otro espacio también que es el Gabinete Institucional de Pedagogía y Enseñanza, que está a mi cargo. Yo soy la persona que coordina ese espacio, desde el cual los acompañamos y les ofrecemos algunas orientaciones, sobre todo vinculados a estrategias de estudio o a cómo enfrentar situaciones de exámenes, sobre todo para aquellos que están transitando sus primeros pasos en la universidad o vinculados con cuestiones de conflictiva vocacional, si ustedes se dan cuenta que a lo mejor no es esto lo que quieren seguir o que están confundidos, desorientados, no abandonen desde el primer momento, ¿sí? Cuando ustedes vean que están desanimados, que están desganados, que les parece que no es lo correcto, pero que no saben qué hacer, no dejen de venir a la universidad. Acérquense, pidan ayuda, pidan orientación, no tengan vergüenza en ese sentido, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí pueden mandar un mensaje al espacio del gabinete desde la cuenta de Instagram y desde allí podemos acordar un encuentro, una cita y conversamos, ¿bien? Además, en otras oportunidades, sobre todo cuando estábamos trabajando en la presencialidad, desde ese gabinete de pedagogía y enseñanza, les ofrecíamos talleres, que vamos a ver si este año podemos recuperarlos, aunque sea virtualmente, como por ejemplo de estrategias para una exposición oral efectiva o algunas estrategias de leer para comprender o de cómo aprender a tomar apuntes. También hubo en una oportunidad un ateneo sobre bioética, ¿sí? Un taller sobre cómo algunas estrategias para enfrentar situaciones de exámenes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que se ofrecen estos talleres, que son gratuitos para ustedes, que no tienen ningún costo, la sugerencia y la invitación es a sumarse, como les decíamos hace un momento, son oportunidades que tal vez no sean obligatorias, pero que seguramente les van a sumar alguna idea para seguir transitando su vida universitaria de la mejor manera posible. Bien, bueno, esto es todo por el encuentro de hoy. Como preferimos atender y resolver a sus dudas que charlar sobre esto, así que por eso, bueno, les generamos este video. Y cualquier consulta o cualquier duda, estamos en el foro para darle respuesta.